tenemos listo a nuestro próximo invitado. Él es Germán Manríquez, director del Instituto de Geografía de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, especialista en geomorfología, quebradas y relieves, para conversar sobre este territorio que es tan particular, que es tan especial y que en estas fechas en especial, además, no sé si tendrá que ver con el clima también, ¿no? Por supuesto. Los vientos. Los vientos, el calor, ¿no es cierto? El calor. Las quebradas, que por supuesto hacen que sea, lamentablemente, los ingredientes perfectos para un incendio, ¿no? Germán, bienvenido a La Voz de los que Sobran. Muchas gracias por conectarse esta mañana. Ok, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Muy contento de estar con ustedes y acompañarles. Muchas gracias. Germán, estábamos hablando de la geomorfología de la zona, ¿no? De Viña del Mar y Valparaíso, con estas quebradas, con estos cerros, y que en esta fecha, lamentablemente, vemos una y otra vez que suceden estos mega incendios, ¿no? Sí, efectivamente. La verdad es que la explicación del por qué ocurren los incendios es lo que podríamos llamar nosotros un problema de tipo geográfico, porque no solamente es alguien que enciende o que provoca la chispa para que se enciendan las llamas, digamos, y se propaguen, sino que son muchos factores que tienen que ver con lo físico del paisaje, y en ese caso está el relieve, pero también está el clima, y también tienen que ver aspectos humanos, y esos aspectos humanos, lo antrópico, tiene que ver con la ocupación del territorio, la precariedad del paisaje donde se instalan, y precisamente la materialidad de aquellos lugares donde se inician y donde de mejor forma se propagan las llamas. Tú estabas bien interesado, Hassan, en como el mapa, ¿no? Como sí, en tratar de entender la zona que ayer se quemó, que es como detrás de la Quinta Vergara. Entiendo que comienza, Germán, pero ¿cómo empieza después a desplazarse el incendio, no? Bueno, ahí tiene que ver mucho lo que comentabas tú al inicio, la existencia del relieve y, por supuesto, las condiciones climáticas del lugar. La condición del clima, ¿no es cierto?, lo debemos entender como una situación que es la que caracteriza a la atmósfera, al clima, al lugar, durante mucho tiempo, mucho largo, así que es como el promedio de la situación. Perfecto. Pero la particularidad de los días en donde se dan las condiciones tiene que ver con la meteorología. Y ahí en ese caso estamos hablando de condiciones particulares de calor que persisten, digamos, bastante más adentrado a la noche. Entonces se mantienen a alta temperatura y más encima condiciones bajas de humedad. Y eso facilita, digamos, que la llama se expanda, y a propósito del relieve. Por eso te decía yo que es un tema geográfico. El relieve condiciona mucho aquello. Valparaíso, Viña, la zona costera de Chile Central, tiene muchos cerros, que son relieves. Es la cordillera de la costa, son claro, las vertientes que miran hacia el mar directamente allá y que enfrentan los vientos de esa forma. Entonces, hay muchas irregularidades topográficas, la misma pendiente. Las quebradas hacen que los vientos se encajonen y aumenten la velocidad que tienen, se incremente la velocidad con la cual se están acercando desde el océano hacia el continente, y por lo tanto la llama aprovecha esa existencia de quebradas con viento más fuerte, con bajas humedades atmosféricas, digamos, y temperatura, para que se expanda muy rápido, que es finalmente lo que ha ocurrido. Yo tenía una pequeña pregunta relacionada precisamente con el problema geográfico y climático, porque es cierto, hay particularidades de la población asentada en Valparaíso y Viña del Mar donde se quema siempre, pero este año hemos visto incendios muy intensos fuera de lo común, tanto en California como en Australia, como en Indonesia, de hecho. Hay un tema vinculado con el cambio climático que está haciendo más intenso este tipo de fenómeno meteorológico extremo. ¿Eso afecta en este caso? ¿Y hay maneras que hay pasos que podemos tomar para mitigar eso? Bueno, la mitigación es un tema importante que siempre tiene que estar presente. De hecho, los incendios son habituales en áreas donde existen contrastes climáticos, ¿no? La zona central de Chile, California, como tú mencionabas también, son áreas en donde las características climáticas del año provocan un contraste. Hay veranos que son secos y cálidos, y hay inviernos que son fríos y húmedos. Entonces, como estamos en un contexto de cambio climático, el periodo seco
de los lugares, el periodo más cálido, comienza a ser cada vez más extenso, más extenso. Entonces eso hace que las capacidades de recarga de humedad de los suelos, la época lluviosa, donde hay más humedad, sea más cortita. Entonces, toda la vegetación que existe en estos paisajes, que tradicionalmente de forma natural está adaptada a estas condiciones estacionales, ¿no es cierto? Húmedo, frío, cálido, seco, no se logra adaptar de una forma más rápida. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nos enfrentamos a una estación bastante cálida, donde la vegetación prácticamente se muere, se seca y queda disponible, ¿no es cierto?, para que se cometa la chispa, digamos, y ya está el combustible ahí preparado para que se desarrolle. Entonces, efectivamente, el cambio climático lo que está haciendo, está provocando esa alteración de los parámetros que, entre comillas, podríamos considerar normales del desarrollo del clima en los climas mediterráneos, en la zona central, en el mundo entero, y eso facilita, digamos, que se desarrollen muchos fenómenos, y entre ellos, ¿no es cierto?, son los incendios. Hay otro tipo de fenómenos que tienen que ver con cambios climáticos, aumento del nivel del mar, las marejadas, desarrollo de aluviones, por ejemplo, retrocesos glaciares. Los incendios es otra manifestación del cambio climático, evidentemente. Germán, a ver, ¿es posible trabajar con esto? ¿A qué me refiero? Tenemos este diagnóstico bastante terrible a partir del cambio climático, pero también tenemos el diagnóstico a partir de cómo es Viña Valparaíso, que se construye, porque la gente vive donde puede, porque no todos tienen dinero, obviamente, entonces construyen donde pueden, y muchas veces, además, las quebradas, lugares donde se sabe que el viento va a pegar fuerte y en un incendio va a provocar mayores y terribles consecuencias. ¿Es posible trabajar con aquello, con las condiciones que hay? Mira la pregunta casi insidiosa, porque decir, chuta, pero me estáis dejando muy poco margen. Pero hacer cortafuegos. Sí, mira, hay que trabajarlo. A ver, hay varias cosas que hay que tener en consideración desde el punto de vista conceptual frente a este fenómeno que vamos a empezar a llamar como un riesgo, ¿no es cierto? Si lo podemos transformar a números, lo podemos enfrentar desde el punto de vista de los orígenes, ¿no es cierto?, de dónde viene finalmente esta condición particular que se da en este caso en Valparaíso, Viña del Mar, de lo que estamos hablando, tiene que ver con una amenaza latente, que es la existencia de fuego, la llama, ¿no es cierto?, el calor, ¿no es cierto?, que provoca, ¿no es cierto?, que se quemen las cosas. Y otros son las condiciones de vulnerabilidad que tienen los territorios. Entonces tenemos dos condiciones al mismo tiempo, una amenaza y una vulnerabilidad. Entonces, ¿de qué forma podemos manejar una u otra? La amenaza la podemos controlar, la podemos bajar los índices, bajar la probabilidad de que ocurra. La vulnerabilidad, ¿es posible controlarla también de alguna forma? Entonces, de ahí viene tu pregunta, ¿no sé si tú puedes controlarlo, manejarlo? Efectivamente, la vulnerabilidad es un tema que hay que atacar con recursos, con política pública. Hay que evitar que se construyan o que la población o que se desarrollen actividades en lugares que están especialmente propensos a que se desarrollen este tipo de fenómenos. La vulnerabilidad de estos lugares tiene que ver mucho, ¿no es cierto?, con las condiciones de precariedad que existen en los márgenes urbanos de las ciudades, no solamente acá en Viña, en Valparaíso, prácticamente en todas las ciudades, me atrevería a decir, de gran parte del mundo, por lo menos el mundo en desarrollo, o lo que está en el mundo menos que desarrollado, la población se tiende a localizar en aquellos lugares donde el valor del suelo es más barato, y no son precisamente aquellos lugares que estén exentos de estar sometidos a condiciones de amenaza. Entonces, para el caso de Viña Valparaíso se juntan muchas cosas. Hay gente que vive en situaciones precarias, que construye precariamente, no son viviendas sólidas, es material que es combustible finalmente, que se localiza en esos lugares, donde el suelo es escaso. La zona costera, por esencia, es una franja de territorio que es angosta, es variable, a veces más ancha, otras veces más angostita, claro, al borde del continente. Entonces, el espacio disponible es escaso. Entonces, claro, la población... no solamente la población, la industria, las actividades generales de la zona costera tienden a competir por un espacio que es restringido, es acotado. Entonces lo que queda para ocupar, para instalarse, no son los mejores suelos. Hay zonas dependientes, hay quebradas. Hay otro tema asociado, ¿no es cierto?, que es más de fondo, es de extenso, es para manejar, es entender cómo funciona el territorio. Entonces yo creo que de partida no es posible que nos localicemos, que la población se instale en sitios, digamos, que son vulnerables, las zonas con pendiente, ubicarse dentro de quebradas.
Y hay prácticas precisamente asociadas a aquello. Como no llega ni la luz ni el agua, tampoco llegan los servicios sanitarios asociados al sistema comunal, la basura se acumula. ¿Y se acumula dónde? En las partes bajas, en las quebradas. Entonces allí la vegetación natural que existe, que sabemos, ¿no es cierto?, que las quebradas son lugares donde se desarrolla, donde existe, donde va quedando la vegetación natural, claro, empieza a coexistir, empieza a ser desplazada. ¿Por qué? Por basura. Empieza a ser desplazada por colchones, por lo que tú quieras, bolsas, ¿no es cierto?, lo que ya sabemos que existe, digamos, en la zona costera acá, específicamente en Valparaíso, Viña, y más encima desplaza a la vegetación que está allí. Entonces es material que está dispuesto ya. Entonces, claro, ¿qué se puede hacer? Bueno, educación, política pública, mejorar, evitar, identificar estos lugares y tratar de alguna forma que la población o que no se desarrollen actividades en esos lugares. Alguno de lo ayer que se quemó con el incendio es en parte un santuario de la naturaleza donde está la palma chilena, ¿no? El lugar que se llama Cancán. Claro, entonces, ¿eso se podrá recuperar después? ¿Qué pasa después de un incendio con un lugar como ese? El incendio es complicado, ¿no es cierto?, porque lo que hace es provocar la pérdida de especies vegetales, animales, ecosistemas, que a la naturaleza le cuesta mucho poder regenerar, ¿no? Claro. Recuperar, ¿cierto? Sobre todo especies que son bastante emblemáticas nuestras, como es la palma, ¿ya? Entonces, palmas, digamos, que tienen bastante años. Yo no soy especialista, digamos, en temas de vegetación, tenemos otros colegas en la universidad que sí lo son. Claro. Ajá. Pero evidentemente la pérdida de esos espacios hace que se provoque un fenómeno bastante particular, que es una sucesión, ¿ya? Es como que en la naturaleza existen como competencias, ¿no es cierto?, de especies por querer instalarse en un lugar. Entonces, cuando una especie ya se estableció, colonizó, se desarrolló, por ejemplo, allí, pero debido a un incendio, debido a una tala, no sé, se pierde esa especie, viene otra que aprovecha esa oportunidad y se instala. Entonces ocurre una especie de sucesión. Entonces, se fue una, se instala otra. Entonces, lo más probable es que estos lugares en donde se ha perdido la vegetación esta que es nativa, empiecen a desarrollarse o a expandirse otro tipo de vegetación, que podría muy bien no ser vegetación propia de los lugares, podría ser vegetación exótica. Y eso cambia el ecosistema, cambia esos territorios. Empiezan a cambiar el aspecto paisajístico porque la vegetación no es la misma. Claro. Y si la vegetación no es la misma, son los insectos, los animales que tradicionalmente viven en cierto ecosistema y que ya no está, se desarrollan otros. Entonces es complicado. Muy complicado lo que estamos viviendo. Vamos a seguir atentos a todo lo que suceda. Generalmente la mayoría de los incendios, lamentablemente, son por mano del hombre, digamos, ya sea intencionales o no. Y me refiero al ser humano, en realidad, no a la forma de decirlo. Claro, del ser humano, en realidad. Entonces, lamentablemente, vemos que hay muchas sospechas con respecto a por qué se provocan estos incendios. Tú como científico, como geógrafo, ¿también sospechas o crees que esto es la naturaleza del sector también? Porque yo soy porteña, entonces como que siempre ha habido incendios en Valparaíso. Ha sido como en la historia de Valparaíso y Viña del Mar, estos incendios suceden cada cierta época, digamos. Uh-huh. Mira, interesante lo que tú tocas, ¿no es cierto?, y que hablas de tu condición de porteña y que te acuerdas, ¿no es cierto?, que existen incendios. Para entender los fenómenos existen dos variables. Nosotros recuerden que hablamos de esto desde el punto de vista geográfico. Uno es lo geográfico territorial, lo que todos nosotros tenemos conciencia, nosotros la distribución, el mapa, en otras palabras. Pero también existe una variable que es temporal. Y aquí hay que extenderse en la explicación de los fenómenos de poder saber si efectivamente el fenómeno incendio, el fuego, es habitual o no, o qué tan habitual es. ¿Existía antes del desarrollo o de la instalación del ser humano? No el ser humano hoy día, el habitante urbano, antes de que la llegara el poblador, ¿no es cierto?, el indígena, el aborigen, el ser humano propiamente tal a estos lugares, ¿ya? Y yo creo que es cierto el lugar donde se conoce un poquito más y hay que investigar un poquito más allá de eso. Ahora, es indudable, que nosotros lo sabemos por efecto, por estudios científicos así, mundiales que se realizan en el territorio,
que hay incendios que son situaciones normales de los ecosistemas. Se necesita un incendio, por ejemplo, para que evolucione el territorio, una condición normal. Pero como hablamos hace un ratito atrás, hoy día estamos en un contexto de cambio climático, es una situación que es permanente, ¿ya? Y por lo tanto esta relativa normalidad de la que podemos estar hablando se ha visto alterada, ¿ya? Pero es indudable que hay algunas afirmaciones que sí podemos saber. El incendio de formas naturales tiene que ver con la chispa, digamos, un fenómeno de calor súbito a una cierta temperatura que provoca que el pasto seco, el combustible que está allí, comience a fabricar una llama y a expandirse. Y en ese caso, los volcanes, ¿no es cierto?, que tienen lava, digamos, que es materia incandescente, o por ejemplo, cuando existen tormentas y hay rayos, ¿entiendes?, pueden generar esa condición particular, ¿no es cierto?, para que se provoque una llama y comience a desarrollarse el fuego como tal. Y nosotros tenemos volcanes, nosotros en la situación tectónica de Chile, nosotros tenemos volcanes, pero no tenemos volcanes en la costa. Nuestros volcanes son específicamente fenómenos, hechos geográficos que se encuentran en la cordillera de los Andes, no están cercanos acá. Entonces uno tendría a pensar, ¿no es cierto?, que es muy probable, pues hay que investigarlo, por cierto, que el inicio, el hecho gatillador del fuego sea por mano humana. Ahora, la persona que lamentablemente yo estaba, se fabricó un asado o estaba cortando un fierro, digamos, con una galleta, ¿no es cierto?, claro, eléctrica, digamos, no haya tenido la intención de provocar un incendio, ¿no es cierto? Pero claro, tiene que ver obviamente con un hecho cultural, ¿no es cierto?, educacional, que tiene que evitar condiciones de riesgo, recuerden la condición de riesgo, amenaza y vulnerabilidad, en situaciones bastante particulares. Entonces, coincide una situación climática, una situación geomorfológica, vientos, temperatura, baja humedad, quebradas, pendientes, cerros, y más encima el elemento gatillador, ¿no es cierto?, que provoca esto, que fue un descuido. Entonces, echémosle la culpa a alguien. Bueno, hay un tema, ¿no es cierto?, que está asociado a la educación, a saber dónde hacerlo, digamos, dónde obtener las medidas cuidadas. Por eso, nuevamente es complejo espacialmente y es complejo más encima temporalmente. Germán Manríquez, director del Instituto de Geografía de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, muchas gracias por estar esta mañana aquí en La Voz de los que Sobran. Muchas gracias, profe. Por todo su conocimiento. Ha sido un gusto. Igualmente. Muchas gracias. Chao, chao. Chao.